a los pies de María para que ella interceda por nosotros y bueno, pues nos asista en este curso para que nos ayude a conocer más y mejor a la liturgia, que en el fondo es conocer más y mejor a Jesucristo, y ella, que es la sede de la sabiduría, pues nos asista en este curso particularmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta, una pregunta doble que se me hizo durante la semana y trata sobre las misas gregorianas. No sé si ustedes han oído hablar alguna vez de las misas gregorianas, que pues son las misas que se celebran a la intención de los difuntos. Entonces, la tradición de la Iglesia, estas misas, pues son 30 misas que se celebran. Viene esta expresión gregoriana pues, del Papa Gregorio Magno, el cual refiere en sus diálogos, en el libro cuarto, número 55, habla de un episodio que simplemente él pues celebró durante 30 días seguidos la misa en sufragio del alma de un difunto que estaba en el purgatorio. Y al cabo de los 30 días el difunto se le apareció para agradecerle el hecho de haber rezado durante esos 30 días y digamos que el hecho de haber rezado durante esos 30 días, de haber ofrecido la misa durante esos 30 días, su alma se libera de las penas del purgatorio y pues va a estar cara a cara ante Dios en la gloria. De hecho, en el Código de Derecho Canónico actualmente no aparece como tal el concepto de misas gregorianas, pero la Iglesia ha recogido y ha mantenido esta tradición de esta celebración de estas 30 misas. Aparece citado en el Nuevo Derecho Parroquial, el libro de Nuevo Derecho Parroquial, en el que define las misas gregorianas a la serie de misas que deben ser aplicadas por un difunto durante 30 días sin interrupción. La pregunta que me hacían era si es posible celebrar misas gregorianas en la forma ordinaria. Bueno, pues implícitamente les estoy respondiendo que sí, es decir, en la forma ordinaria se pueden celebrar las llamadas misas gregorianas. La segunda pregunta es si es necesario que las 30 misas sean de difuntos. De hecho, sí, porque esa es la razón de celebrar esas 30 misas, es por los difuntos. Como les digo, la celebración se hace ininterrumpidamente, es decir, durante 30 días consecutivos, a no ser que aparezca un impedimento imprevisto, por ejemplo, el sacerdote que caiga enfermo y esté impedido de celebrar la Santa Misa durante un día, 2 días, entonces se tiene que interrumpir por la fuerza de las cosas. Porque, como saben, las intenciones son personales, es decir, se le hacen a un sacerdote, que es el que ofrece la misa. De hecho, por ejemplo, se nos da en los conventos o en los monasterios que el ofrecimiento de misas de difuntos se hace de manera, corporativa, es decir, no es tanto al sacerdote en particular, sino en la misa pues, conventual. Bueno, pues esta es un poco la cuestión de las misas gregorianas, es decir, se pueden celebrar en la forma ordinaria y deben ser de difuntos. Y añado que en principio tienen que celebrarse de manera ininterrumpida, es decir, los 30 días consecutivos.
Es verdad que es una práctica que ha caído mucho en desuso, de las misas gregorianas, entre otras cosas por la razón de que esto va parejo a, digamos, a un poco el olvido o al, sí, el olvido de los novísimos, es decir, las verdades sobre la vida eterna. Es decir, sobre la cuestión del purgatorio, por ejemplo, que es lo que más nos incumbe. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ya si decimos que los difuntos van directamente al cielo, directamente, vamos, eh, pues claro, los sufragios por los difuntos pues pierden ese sentido. Y en segundo lugar, el hecho de que se pierde un poco de vista la cuestión de la comunión de los santos. Es decir, es una obra de caridad que nosotros ofrecemos por nuestros fieles difuntos de rezar por ellos, y ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, es decir, que el fruto del sacrificio de la Santa Misa vaya digamos, en su favor. ¿De acuerdo? Pues al participante que hizo esta pregunta le invito a leer la declaración Tricenario Gregoriano de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 24 del 2 del 1967, en el que bueno, digamos, se trata de esta cuestión. Claro, después del concilio, pues, como saben, pues se tienen que retomar muchas cosas para que no caigan en, digamos, en el desuso, en el olvido, etc. Yo no sé si está en castellano, lo que sí que sé que está en italiano, pero bueno, es un texto una simple declaración, entonces creo que puede ser interesante a este amigo nuestro que hizo esta pregunta. Bueno, empezamos con el tema que nos toca hoy. Bueno, es el cuarto curso sobre la liturgia, la Santa Misa, y sería el tema tercero, el curso tercero sobre la historia de la Santa Misa. Hoy, bueno, pues hablaríamos desde el Concilio de Trento hasta las reformas, llegando ya al misal de Pablo VI. Decirles que he cambiado un poco digamos, la metodología. Hasta ahora he hecho una explicación cronológica seguida digamos, en el tiempo, dándoles todos los elementos, es decir, en plan más histórico, digámoslo así, valga la redundancia. Y yo quisiera en este curso centrarme en 3 puntos, en 3 elementos que me parecen importantes, digamos, de esta época que abarcamos. Porque principalmente no es que entre la época del barroco, digamos, entre el final del Concilio de Trento y el principio del siglo XIX no haya pasado nada, sí que ha pasado, es decir, la historia ha continuado. Es verdad que hemos pasado por la época de la Revolución Francesa, la época de la Ilustración, que tuvo pues cierta influencia dentro de la Iglesia, ¿no? Y las guerras, es decir, las guerras napoleónicas que aparecieron después en Europa, pues devastaron Europa, y la verdad que en los aspectos la Iglesia, bueno, pues quedó un poco, digamos, como se suele decir ahora, en stand-by, ¿no? Es decir, un poco en una situación bueno, quedar tal cual. Eso también nos llega a pensar o a decir que, de hecho, la liturgia no tiene por qué evolucionar en un sentido de un cambio constante, es decir, no tiene ningún sentido hablar de eso. Hay algunos historiadores de la liturgia que han hablado de esa época del barroco como una época de inmovilismo. Yo pienso que no es certero. Pero yo me voy a centrar en 3 elementos, en 3 puntos. El primer punto es el movimiento litúrgico que aparece a mitad del siglo XIX. El segundo punto que yo deseo tratar es la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, año 47, y el tercer punto es las reformas que aparecen a partir del año 55 en adelante.
El hecho de hablar de todos estos elementos me hace variar un poco las sesiones posteriores. Es decir, voy a dar dos sesiones de, digamos, una explicación sobre los ritos de la misa, tanto de la forma ordinaria como de la forma extraordinaria, digamos, al mismo tiempo, para que veamos un poco las diferencias y las semejanzas. Y la última sesión quisiera tratar con ustedes la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, digamos la reforma del misal del 65 y la reforma del misal del 69. Y con ustedes ver algunas conclusiones, digamos, para concluir el curso, unas conclusiones que nos permitieran vivir el novus ordo, la forma ordinaria, desde una hermenéutica de la continuidad. ¿De acuerdo? Pues creo que sería un poquito esa la visión. El movimiento litúrgico. El movimiento litúrgico aparece en Francia con la figura de Dom Prosper Guéranger, Don Prosper Guéranger, que fue primero un sacerdote diocesano que se sentía pues, muy atraído por la cuestión de la vida monástica. Es decir, en esa época, a mitad del siglo, la primera mitad, digamos, del siglo XIX, la vida monástica está únicamente en Italia, principalmente en Roma, porque en Francia había desaparecido toda vida religiosa y la vida monástica en particular, como aquí en España también a partir del año 1836, 35-36, con las leyes de desamortización, tanto en España como en Portugal, y los reinos, digamos, de ambos países, pues desaparece. Es decir, tanto en Hispanoamérica, en cierta manera, digamos, desde el ámbito español, como en Brasil y otros lugares para el ámbito portugués. Bueno, pues Don Prosper Guéranger lee y empieza a conocer, a estudiar la vida monástica benedictina y la historia pues, de los grandes monasterios benedictinos, en particular el monasterio de Cluny, que, como hablamos la semana pasada, representa digamos, un elemento esencial en lo que es la cuestión litúrgica. Y también, si habláramos de la cuestión monástica, pues también, ¿no? La historia de la vida monástica pues, es un punto esencial. Él, pues con otros sacerdotes, compra el priorato de Solesmes, un antiguo priorato, y allí pues funda la primera comunidad que intenta vivir la vida monástica. Ya les digo, ellos se fijan mucho en Cluny, entonces quieren hacer revivir la vida monástica que se llevaba en Cluny y junto a ello el interés y la vida litúrgica. La intención de Don Guéranger, porque claro, Don Guéranger, como les digo, había sido sacerdote diocesano, su intención principal es hacer accesible a los fieles la liturgia, en particular la Santa Misa. ¿Pero cómo lo hace? Él lo hace, como les he dicho en otras ocasiones, él intenta hacerlo subiendo a los fieles al nivel de la liturgia, no haciendo bajar el nivel de la liturgia a los fieles. Es decir, les hace participar de la liturgia dándoles a conocer los tesoros de la liturgia, explicándoles el año litúrgico, explicándoles los ritos de la misa particularmente y de los demás, de los sacramentos y de los sacramentales. Hablándoles de historia en la liturgia, hablándoles de espiritualidad, digamos, el elemento espiritual y teológico que hay dentro de la liturgia, etcétera. Entonces, pues, Don Guéranger escribe el año litúrgico, l'année liturgique en francés, que es pues una colección en la que habla del año litúrgico, es decir, describe los diferentes ciclos dentro del año litúrgico.
Y lo hace desde varias perspectivas, la perspectiva histórica, la perspectiva espiritual, la perspectiva teológica y ya puramente litúrgica en el sentido de pues, explicar los ritos propios o los elementos propios de cada tiempo litúrgico. Me consta que está traducido al español ese libro y es interesante su lectura. Es verdad que es un poco, digamos, no complejo, sino que es bastante, digamos, extenso. Pero es recomendable. Pues ya les digo que Don Guéranger parte de esa idea, ¿no? De hacer accesible a los fieles la liturgia. Pero, digamos, elevándolos al nivel de la liturgia. En su monasterio, Don Guéranger fundará una escuela de paleografía, es decir, bueno, pues de estudio de los diferentes documentos antiguos existentes en los que, bueno, se habla sobre la liturgia, los sacramentarios y principalmente se va a centrar en la cuestión del canto litúrgico, del canto gregoriano. Entonces, Solesmes se va a convertir en un gran centro de estudio paleológico, es decir, de los documentos de la liturgia, del canto gregoriano. Y bueno, pues a lo mejor ustedes han oído hablar, ¿no? O han tenido a lo mejor acceso a un disco, ¿no? De canto gregoriano de la abadía de Solesmes, ¿no? De hecho, este canto gregoriano, más que nada, bueno, como decir, claro, la vida monástica pues conlleva digamos, el empleo del canto gregoriano para la alabanza divina, con la idea de retomar la laus perennis, la alabanza perenne que tenían los monjes de Cluny, que los monjes de Cluny lo toman de los monasterios acemetas de Constantinopla, es decir, la alabanza perpetua, es decir, perpetua en el sentido de que en el coro los monjes se sucedían por grupos para estar las 24 horas del día y de la noche, vamos, es decir, día y noche, cantando la alabanza divina. Bueno, también esto, digamos, hay, como les digo, ¿no? Esta escuela de paleografía, este interés por el canto gregoriano, por restaurar el canto gregoriano para la liturgia de la Iglesia, y también por la cuestión de la confección de ornamentos, el estilo arquitectónico, es decir, interés por la arquitectura. Y de hecho, pues bueno, pues eso se manifiesta en los diferentes monasterios que posteriormente Solesmes, la abadía de Solesmes, va a ir fundando en Francia y luego pues en otros lugares de Europa, ¿no? Principalmente en España, y luego ya pues se va extendiendo a otros lugares. Bueno, pues esta abadía de Solesmes, su influencia va a estar principalmente en Francia. Por otro lado, y bueno, tomando Don Guéranger también como modelo, digamos, lejano a Don Mabillon, que fue monje del siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, allá por los años 1700, finales de 1600 y principios de 1700, que se dedicó a los estudios de historia, patrología y liturgia. Es decir, él fue, digamos, el precursor lejano de Don Guéranger. Por otro lado, tenemos otro movimiento litúrgico, digamos, que aparece posteriormente, principalmente en países como Alemania y Bélgica. Y, de hecho, este movimiento litúrgico, digamos, va a señalarse por otro signo, es decir, ya no es este movimiento de Don Guéranger que simplemente intentar comprender la liturgia desde dentro, tal cual está, es decir, simplemente tal cual es, nosotros intentamos a comprenderla para mejor vivirla. Esa es la idea de Don Guéranger. Bueno, pues los monjes de la abadía, de las abadías de Maria-Laach en Alemania, o Boiron, y de Maretzú y de Montcésar de Lovaina en Bélgica, pues van a ir por otro lado. Ellos van a ser más eruditos, es decir, menos pastorales, digámoslo así, aunque ellos van a decir que ellos son
pastoralistas, es decir, la liturgia debe ser para el pueblo, es decir, hacerle entender al pueblo y, bueno, pero de hecho son eruditos, es decir, sus estudios recaban más bien en un, digamos, en una esfera, en un ámbito erudito, es decir, el común de los fieles, digamos, que queda fuera de dicho estudio. Al contrario de Don Granger, porque Don Granger, ya les digo, les repito, era principalmente hacernos entrar dentro de la liturgia y hacerla comprender por dentro y desde dentro. Bueno, de hecho, estos estudios eruditos de estos monasterios van a llevar a cabo toda una serie de experimentos. Es decir, son los que van a ser la avanzadilla, digámoslo así, del movimiento reformista que va a aparecer a mitades del siglo XX. Ellos son, digamos, los abuelos, los antepasados cercanos, digamos, de todos estos movimientos. Por ejemplo, ¿no? Yo leyendo un libro hace tiempo de un dominico francés que contaba que en la abadía de Maria-Laach, en la cual estaba don Odo Kassel, que es un estudioso de la liturgia, que tiene unas teorías muy particulares sobre la liturgia, sobre los misterios, la liturgia como algo mistérico, es decir, precisamente una cuestión un poco muy curiosa. Bueno, no entro mucho porque no nos va a dar tiempo para todo, pero contaba este padre dominico que se había encontrado que eso era durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, en ese momento es verdad que, claro, en la contienda no había la comunicación que existió después, ¿no? O antes, es decir, durante la guerra pues no era posible las comunicaciones. Y en ese monasterio se aprovechó la circunstancia, que estaba así como, digámoslo así, cerrado. Los monjes pues vivían así como un poco más enclaustrados. Pues ahí se llevaban a cabo toda clase de experimentos, es decir, la concelebración, celebrar la misa en lengua vernacular, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, inventarse ritos, es decir, simplemente porque, como diremos después, con un espíritu arqueologista, es decir, simplemente porque, bueno, parecía que en la antigüedad cristiana, se hacía de tal manera. Y, de hecho, fíjense, y eso ya lo hemos hablado, creo que en las preguntas en la semana pasada, que precisamente se achaca a, digamos, a los católicos, a los fieles, o a los católicos, vamos, tanto sacerdotes como obispos, sacerdotes o laicos o fieles, que deseamos vivir la liturgia llamada tradicional, es decir, la forma extraordinaria, se nos achaca de ser arqueologistas, mientras que estos reformadores caían en un arqueologismo que era bastante, digámoslo así, rudimentario, porque ellos decían que el rito de tal época era el verdadero, y entonces había que volver a él, es decir, de una época de la Edad Media o de un rito supuestamente de una época de la antigüedad cristiana. Bueno, de hecho también aparece, y eso ya lo veremos después, digamos, se flirtea, si puedo decirlo de esta manera, con el culto protestante, es decir, con las ceremonias del culto protestante, tanto luterano como anglicano. Y veremos después que las influencias son bastante llamativas, son bastante llamativas. Bueno, pues ese es el primer punto que quería tratar con ustedes, es decir, lo que es el movimiento litúrgico. De hecho, va a prevalecer este movimiento litúrgico más de estilo alemán y belga, y holandés también, etc. Y por el contrario, Don Guéranger va a quedar un poco así arrinconado, el pobre, mientras pienso yo, y bueno, no soy el único que piensa así, que debería haber sido realmente el modelo del verdadero movimiento litúrgico. Es decir, si hubiera tenido lugar una reforma litúrgica al estilo de Don Guéranger, hubiera sido, yo creo que de otra manera, pero bueno, son opiniones personales. El segundo punto que yo quiero tratarles es la encíclica Mediator Dei.
del año 1947 del Papa Pío XII. Claro, el Papa ve en esa época toda esa situación. Años antes ya habían empezado a aparecer también a nivel del estudio bíblico toda una serie de autores que van ¿cómo decir?, a fijarse en exegetas protestantes, sean Harnack, sean Bullman, que son los, digamos, representantes del protestantismo liberal, que van a llevar a cabo digamos, el método histórico crítico, y lo van a llevar hasta un extremo, hasta el extremo. Y de hecho va a entrar dentro de la Iglesia también, de la Iglesia Católica, de la exégesis, también va a entrar este método histórico crítico para ver la Biblia, digamos, para conocer la Biblia, para estudiar la Biblia, que va a ser bastante nocivo, porque ya no se va a tratar, o ya no es necesario considerar la Biblia desde la fe o con los ojos de la fe, sino puramente de un estudio histórico tal cual, es decir, en el que la fe ya no tenga digamos, la importancia o el peso, porque claro, es la palabra de Dios. Y por otro lado, la llamada nueva teología, o en francés Nouvelle Théologie, que aparece también en esa época, y que, a partir de esa época, y que pues, va a llevar a, digamos, a un también arrinconamiento de la escolástica y en particular de Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues claro, ¿qué se va a hacer? Se va a desechar, si no totalmente, por lo menos en gran parte, el método aristotélico tomista, digamos, a nivel filosófico como base de la teología, y se van a adoptar, bueno, pues se van a tomar los autores como Hegel y otros, es decir, filósofos que, digamos, nada tienen que ver con la escuela realista, ¿no? Y que incluso chocan con la doctrina de la Iglesia, con la teología, es decir, pero se van a tomar como modelo y como bases, es decir, desgraciadamente, ¿no? El personalismo, etc. Bueno, estábamos en la encíclica Mediator Dei. Pues el Papa Pío XII pone a raya los excesos del movimiento litúrgico, que les he comentado, este movimiento litúrgico, que va inexorablemente a buscar, sea como sea, la reforma de la liturgia. Pero una reforma hecha por eruditos, es decir, una reforma de laboratorio, diría yo. Entonces, bueno, pues va a hablar en contra del arqueologismo, de ciertos experimentos peligrosos que se hacen, de la postura de ciertos liturgistas de rechazo a elementos de gran antigüedad, como por ejemplo el uso del color negro como color litúrgico, por ejemplo, del uso de los altares adosados a la pared, la insistencia que el altar tiene que estar separado del muro de la iglesia, de la pared de la iglesia, digamos lo que es el ábside o del presbiterio, claro, siempre y cuando se pueda después celebrar, digamos, no en la orientación, sino versus populum, claro, eso es digamos, el principio. ¿Qué más? Dejar de representar a Cristo crucificado sufriente, es decir, la cruz, el crucificado, con, digamos, una expresión sufriente. En esa época, a partir de los años 40 en adelante, 45 en adelante, aquí en Europa, hay, sobre todo en Alemania, las iglesias que se construyen en esa época apenas representan a Cristo sufriente. Es decir, es un Cristo, bueno, que no parece que no ha sufrido, está en cruz, pero no ha sufrido. Bueno. Bueno, por otro lado, el Papa Pío XII muestra el verdadero camino de la vivencia de la fe a través de la liturgia,
como un encuentro con Cristo total, es decir, nada de Cristo de la fe y Cristo de la historia, pues eso ya empezamos a escuchar eso a partir de esa época, sino el Cristo total, es decir, Cristo. Cristo es uno, es decir, tanto el que vivió en Galilea y como el que está en la gloria, es decir, es el mismo, que está a la derecha de Dios Padre, el mismo. Bueno, un tercer elemento, un tercer punto, ya es más, digámoslo así, diría yo, más peliagudo, que es el de las primeras reformas que se llevan a cabo en la liturgia latina, la liturgia romana. Y la primera reforma que se lleva a cabo es la reforma del Ordo Domadesante, el Ordo de la Semana Santa, en el año 55, bajo el papado de Pío XII. Bueno, se ha dicho mucho sobre esta reforma, se ha dicho mucho de las razones por las cuales se realiza esta reforma, o se quiere realizar esta reforma, se ha dicho mucho sobre el por qué el Papa Pío XII aceptó dicha reforma. Bueno, podría ser que el Papa fue persuadido por los reformadores de lo razonado y verdaderamente científico de tal innovación. Y bueno, pues el Papa Pío XII aceptó este cambio sin más y bueno, ahí vamos. De hecho, podría considerarse que este cambio, esta primera reforma, estaría llevada por un cambio de paradigma a nivel de la forma de comprender la liturgia. Y yo traigo a colación un texto de Pablo VI que aparece en la Constitución Apostólica que pone en vigencia el misal del 69 sobre, se lo leo, se ha visto la necesidad que las fórmulas del misal romano fuesen revistas y enriquecidas. El primer paso de tal reforma ya se había realizado por obra de nuestro predecesor Pío XII con la reforma de la Vigilia Pascual y de los ritos de la Semana Santa, que constituyeron el primer paso de la adaptación del misal romano a la mentalidad contemporánea. Claro, aparecen varias preguntas, bueno, podemos hacer varias preguntas a propósito de la adaptación del misal romano a la mentalidad contemporánea. Porque las diferentes reformas del misal romano que se han llevado a cabo a través de la historia, que no han sido tampoco tantas, pero podemos decir que son adaptaciones del misal a la mentalidad de la época, y contemporánea de la época. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mentalidad contemporánea? Porque claro, la mentalidad contemporánea de la época en la que San Pablo VI escribe este texto es el año 69 y no estamos en su contemporaneidad, es decir, estamos en el 2020, no estamos en el 1969, ya pasa mucho tiempo. ¿Tenemos que decir que ahora tiene que volver a cambiar el misal porque ya no estamos en la contemporaneidad previa? ¿Es que tiene que cambiar el misal porque cambie la sociedad? Esas son preguntas que uno se puede hacer legítimamente, ¿no? Y bueno, de hecho, creo que más de uno nos lo hacemos, o nos las hemos hecho. La idea también es que el misal se tiene que hacer inteligible, es decir, los ritos se tienen que hacer inteligibles. ¿Cuál es el sentido de la inteligibilidad de los ritos? ¿Hasta qué punto tiene que llegar esa inteligibilidad? Porque pienso que son cuestiones que hay que hacérselas, porque son, digamos, la cuestión básica, ¿no? Bueno, los cambios introducidos en la reforma de la Semana Santa del Novus Ordo, digamos, este Novus Ordo de la Semana Santa del 55, claro, tengan ustedes en cuenta que cuando nos hablan de esa reforma, la primera cosa, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la Facultad de Teología, para hacer mi bachiller en Teología, para poder ordenarme un día, pues en la clase de liturgia nos decían que esta reforma era simplemente
fue cuestión de cambiar el momento de la celebración de la vigilia pascual. Y claro, nos quedamos así como, bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, vale, pues ya está. Y pasamos. Pero de hecho, este elemento es ínfimo. Incluso podría ser hasta válido de poder hacerlo. Es decir, bueno, legítimamente podríamos considerar que en vez de celebrarlo el sábado santo por la mañana, lo podríamos celebrar el sábado santo por la noche. Como se celebra, digamos, se celebra a partir de ese momento y se celebra ahora. Con la excepción del Santo Sepulcro, donde se celebra siempre el sábado por la mañana en virtud del status quo que ahí hay, digamos, entre el antiguo Estado, digamos, del Imperio Otomano y con las diferentes iglesias que están en el Santo Sepulcro. Entonces, los frailes franciscanos tienen que celebrar el sábado por la mañana la vigilia pascual. Siguen, y en Novus Ordo, además, para más INRI. Bueno, bueno, pues estos cambios no se limitan simplemente a eso, porque eso ya les digo, eso es ínfimo, es un elemento ínfimo, sino que se llevan a cabo unas reformas más a fondo, que son como una preparación de lo que va a venir después. Es decir, 10 años después o 14 años después es lo que va a venir. Tomamos, por ejemplo, yo les voy a simplemente nombrar varios ejemplos de, digamos, de estos cambios, ¿no? Yo no voy a entrar en el detalle porque ya por eso les he puesto este documento para que ustedes puedan ver más en detalle los cambios. Y un análisis crítico, porque eso es necesario, un análisis crítico. Bueno, pues por ejemplo, en el domingo de Ramos se inventa un rito cara al pueblo y de espaldas a la cruz y al Cristo del altar. Pues y al sagrario también, de paso. Es decir, se pone una mesa delante del altar, digamos en las gradas, a la parte baja, en la que el sacerdote va a llevar a cabo la bendición de las palmas, de los ramos. Entonces, claro, el sacerdote está dándole la espalda a... Porque la acción litúrgica nunca el sacerdote da la espalda, es decir, simplemente el sacerdote durante la misa tiene un pequeño movimiento para invitar a los fieles en el orate fratres y se vuelve a girar, ad orientem. Pero en este momento la acción litúrgica se lleva de per se, se lleva cara a los fieles y de espaldas al altar, al sagrario y a la cruz. Porque teóricamente, litúrgicamente no podemos dar la espalda a la cruz y menos al sagrario. Bueno, pues un elemento. El Jueves Santo se permite que los laicos accedan al coro para el mandatum, ¿no? El lavatorio que normalmente se llevaba a cabo posteriormente a la liturgia del Jueves Santo, perdón, pero aquí se celebra dentro ya. Y el Viernes Santo se reducen los honores que se tributan al Santísimo Sacramento y se altera la veneración de la cruz. El Sábado Santo no solamente será vía libre a la fantasía reformadora de los expertos, sino que se demuele la simbología relativa al pecado original y al bautismo como puerta de acceso a la Iglesia, en los ritos que se llevan a cabo. Bueno, en una época en la que se proclamaba el redescubrimiento de la escritura, ¿no? En este movimiento de exégesis, del método histórico crítico, de volver a la escritura, etcétera, etcétera, un poco como los protestantes se hacían, todo esto, bueno, pues resulta que se reducen los pasajes bíblicos leídos en estos importantísimos días y se cortan incluso los mismos pasajes evangélicos relativos a la institución de la Eucaristía en los textos de San Mateo, San Lucas y San Marcos. En la tradición siempre se leía en estos días la institución de la Eucaristía, la misma se ponía en relación con el relato de la Pasión, para indicar de qué modo la última cena era una anticipación de la muerte en la cruz y para indicar también que esa cena tenía una naturaleza sacrificial. Como ya les viene dicho, la Santa Misa, digamos, el sacrificio de la Eucaristía, de la Misa, es, digamos, tiene en cuenta, digamos, es, ¿cómo decir? Es
una manera de, no una manera, es la manera de ponernos, nos pone como contemporáneos del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Mm? Hay una relación intrínseca entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, que no se puede separar. Y de hecho, desgraciadamente, como la concepción protestante en su amplia gama de, digamos, de comunidades, es decir, tanto los luteranos, sobre todo los luteranos, y la comunión anglicana, bueno, comunión, es decir, unión anglicana, porque ahí comunión no hay, o menos eucarística, no existe como tal. Bueno, pues hay una disociación total entre la cruz y el Jueves Santo. Y claro, eso se señala, es decir, ellos celebran la cena, es decir, simplemente un memorial como tal, pero no tiene nada que ver o no tiene una relación directa con el sacrificio de Cristo en la cruz, que es lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es, el Jueves Santo es la anticipación, es el sacrificio no cruento, incruento, del sacrificio del Viernes Santo, sangriento, de Cristo da su sangre por nosotros, para librarnos del pecado y darnos la vida eterna. Entonces, y otro elemento, es decir, que incluso aparece en las liturgias protestantes, es decir, es disociar la cruz del altar, allí donde aún existe un altar, bueno, un altar, algo que se parezca a un altar, es decir, por ejemplo, los anglicanos a partir de Cranmer, ¿no? De las reformas que lleva a cabo, el altar se destruye y se pone una mesa muy bien aparejada y con su telita y con su tal, pero la cruz desaparece. ¿Por qué? Porque se quiere disociar el sacrificio de Cristo en la cruz con el sacrificio, digamos, que es lo mismo, en el altar. ¿Mm? Con el hecho de que Cristo es al mismo tiempo altar, al mismo tiempo sacerdote y al mismo tiempo víctima. ¿Mm? Bueno, pues, se consagran 3 días a la lectura de estos pasajes evangélicos, digamos, de carácter, normalmente de carácter eucarístico, es decir, con relación con el sacrificio de la cruz. Bueno, pues a partir de esta reforma, la institución de la Eucaristía como tal desaparece, digamos, de las lecturas que se leen. Por otro cambio que se hace, un poco, a veces, bueno, que a uno le puede llamar la atención, ¿no? Yo preparándome pues el curso, la verdad que me llamó muchísimo la atención. El Domingo de Ramos, como en la forma ordinaria, se utiliza el color rojo, y de hecho los reformadores de este ordo de la Semana Santa consideran que se utiliza el color rojo para manifestar la realeza de Cristo, es decir, Cristo que entra y es aclamado como rey en Jerusalén. Pero de hecho en la liturgia el rojo nunca se utiliza como color real, digámoslo así. Es decir, el rojo es en la liturgia desde siempre utilizado o para Pentecostés o para la liturgia de los mártires. Muy llamativo, ¿no? Y el Viernes Santo deja de usarse el color negro y además la casulla deja de emplearse durante toda la liturgia. Desde el principio de la liturgia el sacerdote no lleva la casulla, luego se la pone, es decir, bueno, hay ahí una serie de elementos un poco llamativos, ¿no? Y extraños. Y ya, digamos, para más INRI, en la vigilia pascual se llevan a cabo varios cambios de color litúrgico. Supuestamente porque en la Edad Media, pues bueno, se llevaba a cabo esos cambios litúrgicos, esos cambios, digamos, de colores. Pero claro, tengan ustedes en cuenta que un sacerdote que de una pequeña parroquia no puede llevar, que no tiene apenas acólitos para ayudarle. Imagínense teniendo que cambiar durante tres momentos en la vigilia pascual de color litúrgico. Me parece, pues no sé, ya a nivel práctico incluso me parece un poco exagerado, no sé hasta qué punto eso lo pensaron estos reformadores. Bueno, digamos también, por otro lado, se introduce el que los sacerdotes estén revestidos con la estola desde el inicio de la misa el Jueves Santo con una intención concelebratoria. Porque hasta ese momento los sacerdotes se revestían de la estola únicamente a la hora de comulgar.
Ellos llevaban el sobrepelliz, es decir, el roquete, sobre la sotana o sobre el hábito, bueno, normalmente sobre la sotana en este sentido, pues los religiosos no creo, no sé, no me consta, tendría que mirarlo, pero bueno, el hecho es que desde el principio los sacerdotes llevan una estola con ese ya intención concelebratoria. ¿Mm? Y por otro lado, la planeta, es decir, no el planeta, sino la planeta, que es la casulla plegada, que digamos se utiliza con el estolón que la acompañaba, son suprimidos a pesar de un antiquísimo uso, es decir, es un uso, digamos, su uso es antiquísimo y con un claro significado penitencial. Para marcar un sentido más penitencial se utilizaba una casulla plegada. Pues se deja de utilizar. Bueno, llegamos a, y aquí voy a dejarlo para si ustedes quieren tener preguntas y ya continuaremos, ya como ya les he dicho al principio, pues en la última sesión de este curso, de este gran curso de 7 sesiones, de siete sesiones, les hablaré ya más adelante de Sacrosanctum Concilium, la Constitución Apostólica, de la reforma del misal del 65, del 69 y unas conclusiones, y bueno, pues pienso que puede dar para un pequeño, bueno, para preguntas o bueno, ciertos puntos que puedan interesar. Y les voy a hablar hablando del misal del 62. Ya tenemos el misal del 65 y el 62. Es verdad que, y hay que decirlo, que hubo una gran resistencia por parte de los sacerdotes a este novus ordo de la Semana Santa. Es decir, muchos sacerdotes rechazaron, o al menos se resistieron, a celebrar la Semana Santa con este novus ordo. De hecho, la anécdota del Papa Juan XXIII de no querer celebrar, de celebrar la Semana Santa con el ordo anterior, es decir, no querer celebrarlo con este ordo del 55, cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Bueno, el misal del 62, claro, vista esta resistencia por parte de tantos o tan amplios sectores del clero, pero claro, se tiene que llevar a cabo una reforma del misal, pero esta reforma del misal ya no se lleva, digamos, de una manera tan libre, digámoslo así, como se llevó en el Novus Ordo de la Semana Santa. De hecho, apenas cambia nada, si podríamos decir, es decir, ahí no hay cambios. Les voy a señalar un pequeño cambio que aparece, que es el de antes del misal de 62, en el misal anterior, digamos las ediciones anteriores. Si ustedes están familiarizados con la forma extraordinaria del rito romano, antes de la comunión de los fieles, se entona un tercer confiteor, justo antes de la comunión de los fieles. Digamos, como preparación inmediata a la comunión de los fieles. Ese sentido que tiene, es decir, comunión inmediata de los fieles. De hecho, no se suprime totalmente, pero se deja allí donde se quiere mantener, pues que se pueda mantener. Pero de hecho desaparece, se quita de en medio. Es verdad, yo no sé ustedes allí en Hispanoamérica, en los lugares donde se celebra la forma extraordinaria, aquí en España, en los lugares donde se celebra, los pocos lugares donde se celebra, o donde, mejor dicho, se puede celebrar, los sacerdotes han retomado esta costumbre de que se recite el confiteor justo antes de la comunión de los fieles. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en España me suena que por ejemplo, la Fraternidad San Pío X, a mí me suena que no lo hagan, no sé si en otros lugares, pero es curioso, ¿no? Bueno, eso ya son, digamos, cosas más de detalle. Bueno, pues es un elemento de cambio que podríamos decir que aparece, ¿no? Y otra cosa que aparece, pero claro, no está estipulada en el mismo misal ni nada, pero es el empezar a, digamos, hacer la vista gorda a unos primeros, digámoslo así, experimentos litúrgicos con respecto a la orientación
y con respecto a la lengua utilizada en la liturgia. Entonces, pues en muchos países, como les he comentado, ese ejemplo de Alemania, de Domodo Kassel, ¿no?, de este monasterio de María Laach. Me comentaban en algún monasterio en Estados Unidos también, en los que incluso hay una grabación, digamos, audiovisual de la celebración, y en la que aparece, y aquí en España tardó más, pero por ejemplo en Francia, consta que en Francia, pues ya digo, en Alemania, supongo que en Estados Unidos, en otros lugares, aparece ya las primeras celebraciones en las que el sacerdote está mirando a los fieles durante la misa. Claro, la orientación sigue estando como tal. Es verdad que a partir de ese momento se habla de que, claro, como yo creo que se lo comenté en las primeras sesiones, ¿no? No sé. Y como en San Pedro de Vaticano, el romano pontífice, cuando celebra la misa en el altar de la confesión, él le está dando la cara a los fieles que están en la nave. Pero claro, la construcción de la Basílica Vaticana, digamos, está hecha de una manera muy particular, porque claro, tiene que respetar la disposición del lugar, es decir, el obelisco que señala el lugar donde San Pedro fue martirizado, claro, no podría estar, digamos, por detrás de la basílica, está esta plaza, ¿no? Es decir, se construye la basílica orientada, porque de hecho está orientada, el romano pontífice está celebrando ad orientem, aunque les parezca mentira, pero está celebrando ad orientem. Del mismo modo, creo que la Basílica de San Juan de Laterán pasa exactamente lo mismo. Es decir, el romano pontífice está orientado, aún teniendo los fieles de cara, pero claro, eso no tiene nada que ver, digámoslo así. Entonces, claro, toman ese modelo, digamos, ese prototipo de la Basílica Vaticana, teóricamente, para iniciar los cambios en, bueno, como ven, ya en el año 62 y en adelante, hasta el 65, pues ya verán ustedes que se empiezan a celebrar las misas así, en esta manera, digamos, con los sacerdotes más, entre comillas, más avanzados. Y otro elemento es la cuestión del latín, de la lengua. Es decir, es verdad que se permite que las lecturas se puedan proclamar, digamos, se puedan leer en lengua vernacular, pero claro, está la cuestión de que las lecturas las hace al mismo tiempo, es decir, hay al mismo tiempo se hace, quiero decir, el sacerdote en el altar y después, o digamos al mismo tiempo o después en la lengua vernacular. Y aquí se va pasando progresivamente a dejar lo que es la lectura en latín y quedarnos únicamente con la lengua vernacular. Claro, ya con el rito del 65, digamos, con el misal del 65 y los diferentes indultos que se van dando, es decir, bueno, pues en el año 66, en el año 67, en el 68, que ya van a dar lugar al 69, pues ya, digamos, la total explosión de las reformas en el rito de la misa, en el rito romano, ¿no? Pues ya veremos más adelante, bueno, todos estos cambios. Les dejo así, digamos, un poco en el aire, en este sentido al principio.